1. Ciudad Altamirano, Guerrero, 2007. Recuerdo que mis padres fueron muy determinantes conmigo aquella tarde. No me quisieron llevar, me encerraron en la casa, pusieron doble llave. Yo me quedé pensando, ¿y si ocurre un incendio, cómo lograré salir? La ventana de mi cuarto da a la calle, tal vez en caso de emergencia podría saltar. No es lo mismo un brazo roto que, tú ya sabes. Acá en la colonia algunas casas son grandes, otras tienen patios amplios. El terreno que tengo al lado solía ser un baldío. Te menciono esto porque aquella tarde me quedé completamente solo. No solo en la casa, sino en la cuadra. Mis padres fueron a un velorio acompañados de mis tíos y mi abuela que vivían en la casa de enfrente y la de enfrente y al lado. Teresita y Manuel, que son vecinos, también fueron. El taxista y sus hijos, que en aquel entonces ya todos eran mayores. No sé si solo es una tradición de aquí o es exclusiva de mi familia, pero a esos eventos nunca van menores de edad. Por eso me encerraron, porque no querían que los fuera a alcanzar, dado que ya me habían avisado que no iban a llegar en toda la madrugada. A las 9 de la noche se acabó la programación en la televisión. Después de un par de minutos de estática, comenzaron a circular anuncios locales. Un restaurante mexicano a unas cuadras de la casa. Una casa de retiro para adultos mayores que quedaba cerca de todo, del mercado, de la plaza, de unos campos privados de fútbol, de una escuela y del cementerio. Entonces tenía 16 años, pero no era como el resto de muchachos de la colonia. A mí me prohibían muchas cosas, quedarme despierto después de cierta hora, por ejemplo. A las 10 yo ya debería estar en la cama. La cosa era que yo no tenía sueño. Lo malo de todo esto era que no había absolutamente nada que hacer. Mal momento para prestarle a uno de mis primos la consola. Hubiera podido jugar Halo la noche entera. Sabía que no vería llegar a mis padres, ni a mis tíos, ni a mi abuela, sino hasta el día siguiente. No obstante, no podía dejar de asomarme por la ventana para ver si los veía aparecer en la esquina. Al día de hoy, las cosas han cambiado por acá, pero la manera en que todo estaba dispuesto en aquellos años, lo tengo bien grabado en la memoria. Aún hay mucha tierra en las calles, esa nunca he sabido de dónde sale. Mi abuela decía que bajaba en las noches de las montañas que rodean el valle. El caso es que cuando alguien pasaba por ahí, en carro, en moto o hasta corriendo, se levantaba una nube de polvo que brillaba terroríficamente con la poca iluminación que había en las calles. A 3 casas sobre la acera de enfrente estaba el altar de un santo. El resto de la calle se encontraba en penumbras, pero como el santo tenía sus veladoras y sus luces, bien iluminaba la banqueta y unos cuantos metros de pavimento a la redonda. Yo estaba sentado en un sillón lleno de ropa sucia en mi recámara cuando de pronto la tranquilidad que ensordecía la cuadra se rompió. Sonó un solo disparo. No hubo silencio porque quedó un eco en el ambiente. Habré contado unos 20 segundos, no más, cuando se escuchó una nueva detonación. La primera se oyó a la distancia, la segunda fue más cerca. Esta venía acompañada del rugido del motor de un coche. Los siguientes disparos aparecieron uno tras de otro, acercándose cada vez más a mi dirección. Me asomé y vi que 2 vehículos venían rápido sobre la calle. No sé muy bien lo que pasó, pero en ese momento di por hecho que se trataba de una persecución. Alcancé a ver en ambos carros hombres sacando medio torso por la ventana, uno disparándole al de atrás y el de atrás disparándole al de adelante. Mi reacción al momento en que se acercaron aún más fue de esconderme. Me daba miedo hacer contacto visual con alguno de ellos, que el chofer diera la orden de que dispararan hacia mi ventana, en donde había un testigo de los hechos.
También me daba miedo una bala perdida. Nunca supe cómo sucedió, pues estaba agachado en ese momento. Solo escuché que uno de los coches frenó de golpe e inmediatamente hubo un impacto fuerte. Pensé que se habían estrellado con algún poste o una casa. Sin embargo, tras la rápida colisión, se silenciaron los balazos y el ruido de los carros. Me asomé por la ventana y vi que ambos vehículos desaparecían al doblar la calle. No sé de dónde salió, pero lo único que quedó en la escena fue una rojiza nube de polvo. Cuando ésta se empezó a esparcir con el viento, a mitad de la calle apareció el cuerpo de una persona. Eso fue lo que golpearon, un cuerpo que uno de los dos coches aventó por los aires y dejó tumbado frente al altar del santo. La reacción esperada sería la inmediata aparición de vecinos rodeando el cuerpo, tratando de averiguar de quién se trataba, quién había quedado tirado en medio de un creciente charco de sangre. Como te dije en un principio, la cuadra estaba tan solitaria que nadie más que yo presenció aquel, si se le puede llamar, accidente, horrible accidente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras me tomaba un momento para asimilar lo que acababa de presenciar. Sentí una mezcla de impotencia y tristeza ante la fragilidad de la vida humana y la violencia que había presenciado. El aire disipó completamente el polvo, dejando ante mis ojos una de las escenas más terroríficas que he visto en mi vida. El corazón me latía muy rápido. Fue la primera y hasta el día de hoy la única vez que he visto un accidente mortal, pero también algo extraño, rarísimo, incomprensible, macabro. En el altar ante el que estaba tirada la persona, sucedió algo. Algo se movió. Al principio no supe qué fue. Fijé mi atención en la pequeña capillita hasta que volví a ver movimiento. La segunda vez lo vi más claro. Sin embargo, no pude sacudir mi mente y pensar que no había sido mi imaginación. El santo tras la vitrina se movió. Quise pensar que había sido el viento, aunque también me vino una mezcla entre miedo y deseo de presenciar algo religioso sobrenatural. No fue una corriente de aire, lo sabía bien. No solo se le movió la túnica, el santo acercó su rostro al cristal para apreciar mejor al sujeto que yacía a media calle. El rostro de la persona ya no sufría, se veía sin vida. Sin embargo, de cuando en cuando el cuerpo se sacudía en terroríficas convulsiones que me provocaban desesperación, pues sabía que tenía la obligación de hacer algo al respecto. Llamar a emergencias, a la policía, gritar para que alguien acudiera a brindarle el apoyo que yo no podía darle por varias razones. Por mi edad, porque ni siquiera tenía idea de cuál era el número que tenía que marcar en el teléfono, y porque me encontraba encerrado en mi casa. Lo siguiente que ocurrió me hizo dar un trago amargo, y no sé por qué, pero me provocó vértigo y un extraño mareo. Sería porque jamás imaginé que vería algo así. La puerta del altar se abrió lentamente sin que nadie la estuviera jalando o empujando. El santo, no sé si era de madera o de yeso, pero a pesar de ello, se estaba moviendo de manera extraña. Antes de salir del altar, se agachó un poco y con mano temblorosa tomó una de las veladoras que tenía ante sus pies. Intrigado y atemorizado, no pude apartar la mirada. Aquella figura se irguió de nuevo y con una peculiar rigidez bajó del altar.
No puedo decirte si aquel santo tenía conciencia de sus alrededores, si solamente se estaba acercando, guiado por la energía de vida que escapaba del cuerpo del accidentado. No quería que me viera, pero al mismo tiempo algo dentro de mí pedía a gritos que se supiera que de una escena tan impactante como esa, yo estaba siendo testigo. Si hubiera podido grabar, lo hubiera hecho. Lo malo es que no tenía con qué, además estaba tan asustado que ni siquiera lograba moverme de mi sitio, ni siquiera para ir a buscar una cámara fotográfica a la recámara de mis padres. El santo se acercó poco a poco al herido. Agachó un poco la cabeza para mirarlo con sus ojos vacíos, de madera o de cristal. Luego se inclinó con una insólita contorsión y ante él puso una de las veladoras. Sé que si esto se lo estuviera contando a mi tía Silvia, que es religiosa, estaría ahogada en llanto, besando la cruz que cuelga de su cuello y agradeciéndole a Dios por el milagro y las bendiciones. La cosa era que no se trataba de un santo de la iglesia. En todos lados, sobre todo en lugares apartados, la gente tiene a sus propios santos. No diré su nombre porque le tengo algo que siempre he dicho que es respeto, pero en realidad es miedo, mucho miedo, sobre todo después de aquella ocasión. Cuando vi bien, me di cuenta de que no le estaba acomodando la veladora a los pies, como se hace en los velorios. Estaba dejando gotear la cera caliente sobre una de sus extremidades rotas. ¿Con qué motivo? No lo sé. El caso es que de repente el santo levantó la cabeza y miró directamente hacia mi ventana. Sus ojos profundos y penetrantes parecían traspasar mi alma. Me sentí paralizado, incapaz de moverme o respirar. Un doloroso escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sus labios se curvaron en una sonrisa macabra. El santo extendió su brazo hacia mí, señalándome con su dedo rígido. El terror se apoderó de mí mientras retrocedía, alejándome de la ventana. Cerré las cortinas de un golpe, deseando con todas mis fuerzas que aquella pesadilla llegara a su fin. Me quedé mirando hacia allá, a pesar de que entre la calle y yo estaban aquellas cortinas que bloqueaban mi vista. Solo vi que de un momento a otro algo iluminó el exterior. No como una segunda vela, no como el foco de una casa o un nuevo reflector en el altar. Era una llamarada que tomó su tiempo en alzarse y rugir. Me asomé temerosamente y entonces vi dos cosas que me hicieron temblar. El santo estaba de vuelta en el altar con su postura inicial y la puerta de cristal cerrada, pero eso no era lo que ardía en llamas, era el cuerpo. Un cuerpo tendido sobre el suelo que se retorcía en medio de las feroces llamas. Esto que te cuento me aterra en distintos grados, por eso nunca me atreví a decir que yo había sido la única persona que vio los horribles acontecimientos. ¿Tú no crees que me encerrarían en una institución si les dijera que, después de haber sido impactado por un auto a gran velocidad, uno de los santos más queridos de la comunidad se bajó de su altar a incendiar el cuerpo del accidentado? No sé si a ti te pase lo mismo, pero el remordimiento que me tenía inquieto, incómodo e insomne se disipó semanas adelante cuando me enteré de que el fallecido era ni más ni menos que un hombre que había abusado de muchas personas. No daré detalles, pero cometió crímenes espantosos contra gente inocente. Entonces la cosa cambia, ¿cierto? Incluso se aclara la confusión. ¿Por qué una figura divina, entre comillas, haría algo así? Pues porque el santo actuó como debía hacerlo. No fue un castigo,
sino apenas lo que aquel horrible sujeto se merecía. Con el permiso de mi cuñado, te voy a contar algo que le ocurrió a su hermano hace 12 años. Armando, como se me ocurrió llamarle para respetar su privacidad, vivía en California, en Estados Unidos. Creció allá, pero nació en México. Su situación estaba regularizada. Podría decirse que tenía todo y vivía bien. Sin embargo, un día le ocurrió algo que cambió su vida. Era un día normal, según contó Armando. Él venía caminando a un lado de una bulliciosa y soleada avenida, atiborrada de vehículos pero desprovista de peatones, cuando presenció un espantoso accidente de tránsito. El estruendo ensordecedor y el crujido del metal retumbaron en sus oídos mientras observaba horrorizado cómo dos automóviles chocaban violentamente. Aunque su corazón estaba lleno de empatía y deseaba ayudar, se quedó petrificado, incapaz de actuar. Aquí permíteme hacer una observación. No es que hubiera podido hacer demasiado. La única ayuda consistía en llamar al 911 y esperar a que se presentaran los servicios de emergencia. No obstante, a partir de ese día, Armando no dejó de culparse. Tal experiencia dejó una huella profunda en su mente y su corazón, generando un trauma que lo atormentaría en los días venideros. El hermano de mi cuñado, sintiéndose abrumado por el cargo de conciencia y la impotencia, empezó a sufrir ataques de ansiedad y de nervios. Las horrendas imágenes, los cuerpos torcidos, las manchas y los charcos rojizos, las expresiones de dolor, las miradas que palidecieron ante sus propios ojos, lo volvieron temeroso de los coches, de las vías rápidas. El sonido de llantas derrapándose o el claxon lo sobresaltaban, lo ponían a temblar o de malas. Después de mucho tiempo de estar evadiendo terapia o aunque sea platicarlo con alguien más, tomó la difícil decisión de reubicarse en México, su país natal. Buscaba una oportunidad para sanar y encontrar un nuevo comienzo en un lugar que no le resultaría familiar, donde no conocía a nadie. Lleno de congoja, emprendió el viaje de regreso a un lugar que por ningún motivo parecía su casa, pero iba con la esperanza de no volver a ver nada que le recordara las grandes calles y avenidas de California. A bordo del avión, la ansiedad se apoderó de Armando mientras sobrevolaba los vastos paisajes y ciudades desconocidas. Cada minuto que pasaba se sentía interminable y su deseo de llegar a México se intensificaba a cada momento. Quería dejar atrás el tormento que lo acechaba y encontrar la rendición en su tierra natal. Finalmente el avión aterrizó y Armando pisó suelo mexicano una vez más. Sin embargo, el trayecto no había terminado. Aún debía recorrer una larga carretera para llegar a su destino final. Subió a un camión que lo llevó junto con un puñado de pasajeros por una solitaria autopista. Mientras transitaba por la oscura vía, su mente se llenaba de pensamientos inquietantes. Recordaba vívidamente el accidente que había presenciado en Estados Unidos y el sentimiento de impotencia que lo había invadido. De repente, en medio de sus pensamientos tumultuosos, otro accidente ocurrió justo a un lado de él. ¿Cuál era la probabilidad de que esto ocurriera? El corazón de Armando se aceleró y una mezcla de temor y determinación se apoderó de él. Esta vez se negó a quedarse inmóvil. A pesar de sus heridas emocionales pasadas, sabía que tenía la capacidad de marcar la diferencia en ese momento crítico. El autobús se detuvo.
Aquel tramo verdaderamente parecía estar situado en medio de la nada. La situación era muy distinta a la anterior. En ese lugar completamente desolado no había opción, no había señal de celular ni alguna estación de servicio a la vista donde se pudiera hacer una llamada a los servicios de emergencia. El camión lo que tenía que hacer era retomar su camino, si acaso subir la velocidad para llegar cuanto antes a solicitar ayuda. Sin dudarlo, Armando se levantó de su asiento y caminó alarmado hacia el frente. Estaba nervioso, le sudaba la frente y la espalda, además de que le temblaban las piernas. Su peor temor se había manifestado nuevamente. Sin embargo, algo en alguna parte recóndita de su ser le decía que ahora sí tenía que hacer algo. Bajó del autobús y corrió hacia la escena del accidente. No contaba con que sería el único en ofrecerse, tampoco pensó que el camión haría lo que era necesario y debido: dejarlo ahí e ir a buscar ayuda. Cuando el camión desapareció, solo quedaron las parpadeantes luces del vehículo volcado y el montón de lamentos que salían de entre los fierros retorcidos. Lo demás era oscuridad de noche. Antes de pasar a lo siguiente, debo decirte algo. Si te encuentras en una situación parecida, no hagas nada que pueda poner en riesgo la integridad de los involucrados. A veces, esperar es lo mejor que puedes hacer. Armando vio a personas heridas y asustadas, y su desesperación por no dejar que sucediera lo de la última vez se apoderó de él. Utilizó su conocimiento de primeros auxilios para proporcionar ayuda y consuelo a los afectados. Su experiencia previa le había enseñado una lección extraña. El miedo y la duda no tenían cabida cuando se trataba de ayudar a los demás. No sé si hizo uso de fuerza sobrehumana o si en realidad le fue muy fácil desatorar las piezas que estaban dobladas sobre otras. Espero la curiosidad no te haya llevado tan lejos como para ver operaciones de rescate de ese tipo de siniestros. De lo contrario, déjame decirte que se usan grúas para levantar las pesadas carrocerías o poderosas sierras para cortar los metales que aprisionan a los heridos. Era una camioneta donde viajaban 4 hombres y una mujer. El conductor tenía lesiones graves y, al igual que los demás, estaba atrapado en el interior. Armando dijo que sus alrededores olían a balatas y a plástico quemado, a combustible derramado, pero también a sangre y a muerte. Sin importarle su propia seguridad, luchó contra el tiempo y logró liberarlo del automóvil. No había testigos de lo que estaba ocurriendo más que los involucrados en el accidente, pero ellos estaban en shock y no sabían qué hacer o qué decir. La primera persona liberada cobró un poco de conciencia cuando lo desatoraron del diminuto espacio entre el volante y el asiento. Caminando, apoyándose del hombro del hermano de mi cuñado, llegó a la orilla del camino y se sentó. En más de una ocasión desgarró la ropa de los desafortunados para improvisar vendajes y torniquetes. La adrenalina corría por sus venas, impulsándolo a superar sus propios miedos y limitaciones. La mujer iba en el asiento del copiloto. Ella era la que parecía llevarlas de perder. Sus piernas estaban prensadas con el tablero. Armando trataba, pero no encontraba manera de liberarla. Ver cómo se le iba la vida le recordó aquella frase que se repite muy seguido en todos lados: cada segundo cuenta, especialmente porque lo que más la estaba afectando era el cinturón de seguridad que daba vueltas alrededor de su cuello. Cuando estaba intentando arrancar la gruesa cinta al otro lado del asiento, tuvo que pasar por encima del torso de la persona. Fue ese el momento en que escuchó un susurro que le erizó los vellos de todo el cuerpo.
Déjame morir aquí. De pronto, como si se hubiera formado un vacío frente al vehículo, algo implotó. El espacio entre el tablero y los asientos de adelante se expandió, permitiendo, ahora sí, que la mujer fuera liberada. Ya solo hacía falta cortar el cinturón de seguridad. Todo lo que te estoy diciendo ocurrió por lo largo de eternos minutos. Armando no debió estar haciendo lo que estaba haciendo, o sea, poniendo en riesgo de romperse el pequeño hilo de vida que guardaban los pasajeros de la camioneta. Ayudó a la pasajera a salir, también la condujo caminando a la orilla del camino junto con su compañero. Esta siniestra crónica se repitió con todos y cada uno de los tripulantes. A unos los jaló, a otros los sacó por la ventana, los arrastró por el pavimento hacia el acotamiento. No se dio las manos y la ropa, sino hasta que a lo lejos las luces de los servicios de emergencia se empezaron a notar. Tenía heridas, quemaduras, raspones, arañazos que seguramente se hizo con la carrocería retorcida. También estaba embarrado de coágulos rojos y marrones. Eran sus propios fluidos y la sangre de sus heridas, pero también la de los demás. Le tomaron fotos para documentar el caso, fotos que vio mi cuñado, pero que por ningún motivo me enseñarían a mí o me permitirían mostrar. Decían que parecía como si se hubiera sumergido en una alberca roja. Hasta la cara la tenía pintada del color de la muerte. Pero ¿sabes qué fue lo peor que ocurrió esa noche? El despertar del hermano de mi cuñado. Cuando la ayuda se presentó, se llevaron un susto horrible, casi de infarto. Efectivamente, Armando había ayudado, entre comillas, a esas personas. En el momento en que las inspeccionaron a todas a la orilla de la carretera, las encontraron sin vida. No fallecieron a la orilla del camino, sino en el accidente. No sé si deba contarte los detalles, pues a mí me quitaron el sueño por varias noches. La muchacha no tenía piernas, no sé cómo es que Armando dijo que había salido caminando del vehículo. Entre sus brazos abrazaba su cabeza como si se tratara de un bebé al que estuviera arrullando. Igual con el conductor, el pasajero 3 y 4. Un último detalle, uno que me parece el más perturbador, es que todos sonreían, pero no como si estuvieran dando las gracias, más bien como si se estuvieran burlando de algo o de alguien. Los rescatistas revisaron el vehículo en búsqueda de algún último tripulante. Estuvieron a punto de darse por vencidos cuando escucharon unos gemidos provenientes de la cajuela. Ahí había alguien, sorprendentemente se encontraba vivo y a salvo. La parte trasera de la camioneta estaba colapsada también, sin embargo, en la cajuela se formó una cápsula de aire que mantuvo casi intacta a una persona que, extrañamente, viajaba ahí. Tenía manos y piernas atadas y una mordaza impidiéndole hablar o gritar. Cuando la pudieron liberar y conducir a la ambulancia para darle atención, la persona se puso a gritar con horror. Estaba en shock, como cualquiera lo hubiera estado, pero es que hay algo que no hemos considerado. Las 5 personas a bordo de la camioneta la llevaban secuestrada. Poco antes de que la inmovilizaran en la camilla para que abordara la ambulancia y llevársela al hospital, se levantó y miró a la orilla del camino. Vio al grupo de personas en horribles posiciones y aterrador estado. Sus gritos se pausaron un momento y se convirtieron en sonoras carcajadas.
3. Sinceramente, nunca me había interesado el tema paranormal, pero hace unos meses mi novia me presentó tu canal. Aún no he podido escuchar todos tus relatos, pero debes saber que voy casi al 80%. Dicho esto, quiero confesar que últimamente estuve pensando de dónde podría sacar una buena historia para contarte. Ni a mí ni a Karen nos ha pasado nunca nada como lo que escucho en tu canal. De alguna manera me siento agradecido, pero con toda honestidad te digo que a veces envidio las experiencias de las personas que se han puesto en contacto contigo. Estuve piense y piense hasta que se me vino una idea a la mente. Mis dos hermanos son ingenieros, uno de ellos al momento se encuentra trabajando en una obra en Guadalajara, mientras que el otro acaba de regresar de Los Cabos. En las construcciones pasan cosas horribles, lo sé bien, lo sabes tú, lo saben todos. Tenía un poco de nervios porque no sabía cómo preguntarles del tema. Tampoco sabía quién de los dos me iba a tener suficiente paciencia para hablar al respecto. La noche en que volvió Carlos de Baja California, me pidió que fuera a recogerlo al aeropuerto, así que en el camino de vuelta aproveché. Resulta que lo más extraño que le ha pasado a él le ocurrió en 2018, en Monterrey. En ese entonces, el despacho lo mandó a una construcción abandonada. Estaría un par de semanas supervisando la demolición de un edificio en ruinas. Dice él que desde el momento en que puso un pie dentro de ese lugar oscuro y lúgubre, supo que algo no estaba bien. La verdad es que lo atribuyó a alguna fuga de gas o a la presencia de materia en descomposición, así que no le hizo mucho caso a su instinto y dio la orden de ingresar la maquinaria. Aún así se supone que no fue el único que notó que el ambiente estaba cargado de una energía densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de una advertencia. A medida que recorría los pasillos polvorientos, Carlos recuerda que los escalofríos le venían repentinamente en todas partes del cuerpo. Una vez más, sin dejarse llevar por supersticiones o miedos infundados, atribuyó aquel hecho a los efectos del abandono y el deterioro del edificio. Ese día solo ingresaron a hacer revisiones, a tomar fotos y a recibir la maquinaria, misma que estuvo llegando en partes hasta la medianoche. Por la madrugada, mi hermano subió al segundo piso, donde los trabajadores le dijeron que había baños que todavía servían. El ambiente a esas horas era todavía más pesado. Nuevamente, la culpa seguramente la tenían los espacios privados del rumor de la vida humana. Por primera vez desde que llegó, Carlos vio algo que lo hizo temblar. Justo estaba ingresando a los baños cuando le pareció ver que una de las puertas de los módulos se abrió y se asomó una persona. Mi hermano dice que en las obras laboran muchas mujeres, sin embargo, al momento no había ninguna. De hecho, eran contados los trabajadores que ya estaban en sitio, pues se supone que la maniobra empezaría al día siguiente. Era una mujer la que se asomaba del último cubículo. Al no ser una trabajadora, Carlos inmediatamente dio por hecho que se trataba de una persona sin hogar que se resguardaba en la obra. Podría haber sido, sin embargo, por la tarde cuando llegaron al edificio, se dieron a la tarea de buscar personas o animales refugiados en la construcción a demoler. El protocolo indicaba que después de una exhaustiva búsqueda se bloquearían los accesos para evitar fatalidades al momento de la demolición. Mi hermano caminó hasta el último módulo, pero casi cuando iba a la mitad, la persona se escondió y azotó la puerta. Carlos se acercó aún más. Sentía que tenía que hacer algo al respecto, pues si había alguien escondido en el edificio, podría morir al momento de las explosiones o los golpes con la bola de demolición.
Tocó la puerta, pero nadie respondió. Avisó que se iba a comenzar con el derribo de la construcción a primera hora de la mañana, pero nadie contestó. Se agachó para constatar que había alguien ahí, pero no encontró nada. Probablemente se estaban escondiendo de él, subiendo los pies al inodoro y guardando silencio. Eso pensó, pero la puerta no estaba bien cerrada, así que con cuidado y anunciando que se iba a asomar, empujó el panel. Ahí no había nadie. No fue sino hasta ese momento en que sintió que había cambiado cómo se sentía al respecto de su estancia en esa obra en ruinas. Ya no pensaba que fuera coincidencia la sensación de terror e inquietud que crecía mientras más tarde se hacía. Definitivamente había algo extraño en el edificio. Carlos no iba a abandonar corriendo el piso. De hecho, pensó que usaría los migitorios y entonces ya no volvería a subir. Regresó a los lavabos y entonces volvió a escuchar que se abría la puerta. Volteó y vio nuevamente a la persona asomada. Ahora sí quería gritar, ahora sí quería salir corriendo. Viró lentamente la cabeza hacia la salida. Al hacerlo, notó que en el espejo no solo se reflejaba a él. Detrás había un sujeto con un saco que le quedaba grande y una cara pálida. Miró a sus espaldas y no lo vio. Lo que le provocó más espanto fue saber que sí había alguien atrás de él, pero no podía verlo. Un brazo frío e invisible le rodeó el cuello y le apretó fuerte. En el espejo se veía que era el sujeto con la ropa llena de polvo quien lo estaba atacando. Sin embargo, a sus alrededores no podía ver nada. Todos se van a morir aquí. Fue lo único que escuchó antes de perder la conciencia por la presión que estaba sintiendo en el cuello. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Tal vez varias horas. Por la ventana de aquella amplia pieza comenzaba a colarse luz de amanecer. Nadie lo buscó. Nadie buscó al ingeniero, nadie notó que hacía falta. Cuando salió, aparentemente alguien ya había dado la orden que él tenía que dar. Las máquinas estaban encendidas y comenzando su labor. Mientras observaba desde una distancia segura, un escalofrío repentino recorrió su cuerpo. Miró hacia arriba y, para su horror, vio que la grúa se tambaleaba peligrosamente, como si una fuerza invisible la estuviera sacudiendo con furia. El ruido metálico resonó en sus oídos mientras la grúa se inclinaba más y más. Mi hermano le gritó a los trabajadores para que se alejaran, pero parecían hipnotizados por el espectáculo macabro. Entonces, en un instante terrorífico, la grúa se desplomó con un estruendo ensordecedor, cayendo en un montón de escombros retorcidos. Algunos trabajadores corrieron hacia el lugar del accidente, esperando no encontrar a alguien atrapado bajo los restos. Mi hermano se adentró en el caos, su corazón palpitaba con miedo. Entre el polvo y los escombros, Carlos vislumbró una figura sombría que parecía flotar sobre los restos retorcidos de la grúa. Era el hombre del saco que, como si estuviera hipnotizándolo, lo llamaba con la mano a la vez en que Carlos obedecía. Entre el montón de desperdicios, escombros y trozos de metal, había un espacio vacío. Ahí el sujeto llamó a mi hermano para que se recostara. Sin que éste pusiera objeción, obedeció. De un momento a otro, lo que había parecido una horrible tragedia se convirtió en un sueño desesperante. Carlos sintió las manos frías y pesadas pasándole por la cara hasta que le cerraron los ojos y lo pusieron a dormir.
Acto seguido despertó del horrible sueño, ahogado en su propia saliva, en el baño. El corazón le latía al máximo, sin embargo, algo le decía que las cosas no estaban tan mal como él las había visto segundos atrás. Era de noche aún, todavía no amanecía. El horrible accidente con la grúa apenas había sido una horrible pesadilla. No obstante, Carlos sabía que todo eso le había sido mostrado ante sus ojos por alguna razón. Mandó a revisar la máquina. Efectivamente, algo andaba mal, algo no funcionaba bien. Sí o sí, la grúa se iba a desplomar al hacer los primeros intentos de demolición. No era un cálculo, era una realidad. Mi hermano no sabe quién o por qué le advirtieron de la tragedia, pero lo agradece. De hecho, antes de tirar el edificio, le pagó a uno de los trabajadores para que mandaran a traer a un padre para que bendijera el sitio. No inmediatamente, pero la densa atmósfera que provocaba intranquilidad se fue. Si estas historias te han gustado, tal vez te gustaría escuchar los otros 2 volúmenes de recopilaciones de relatos que ocurrieron en medio de terroríficos accidentes. Comparte, comenta, deja tu like. Si no te quieres perder las nuevas recopilaciones, suscríbete. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.